Quiero traerle un pequeño tema en este día, el cual es: mi fracaso no debe marcar mi futuro. Mi fracaso no debe marcar mi futuro. Filipenses capítulo 1. Del versículo número 12. ¿Lo tienen todo? Si usted, aquellos que puedan estar en pie, si son tan amables, a menos que usted tenga un impedimento, está enfermo, tiene problemas con las piernas, eso yo lo entiendo. Puede ser que haya hermanos que están aquí. Pero si usted está sano, por favor póngase en pie, porque es en reverencia no a mí, al Señor, a su palabra. Amén. Y esto es algo que siempre nos gusta enseñar a la iglesia porque es educacional. No es momento para hablar, es momento de escuchar la palabra del Señor. Dicen amén por eso. Amén. Ay, bendito sea el Señor. Amén. Dios amado. ¿Puede escuchar un amén? Ay, Dios amado, gracias, gracias. Ya iba a pedirle a chequearme a ver la visión y los oídos, porque la verdad que me estaba preocupando, de verdad. Gloria a Dios. En el versículo número 12, dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobran ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ahora, escuche bien este versículo. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. ¿Cómo es eso? Sí. Pueden predicarlo. Y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los unos por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré. Porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Para mí, ¿qué dice? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Ponga la mano en su corazón y la otra levántala. Estaré quieto. ¿Qué? Trataré de estar quieto. Ay, Dios mío. Tengo que ministrarme a mí mismo. Quieto, quieto, en el nombre de Jesús. Ore conmigo, por favor. Ponga la mano en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, presentando nuestras vidas. Pero al presentarnos, presentamos nuestro corazón, porque entendemos claramente que tú quieres tratar con nosotros. Y el problema no está en la manera como vestimos o como miramos, porque sencillamente puede ser un resultado de lo que está en nuestro corazón, Señor. Yo te pido que de todo corazón tú nos ayudes en este día, y en la brevedad de tu palabra que nos ayudes a poder recibirla, pero más que recibirla, poder entonces ser hacedores de ella. Señor, ayúdanos para que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Oh mi Dios, y que más que oidores de tu palabra podemos ser hacedores de ella. Ayúdanos, porque el problema hoy, yo personalmente reconozco que está en mi corazón y no es en otro lugar. Ayúdame, Señor.
y ayuda a mis hermanos para poder comprenderlo. Y que en este día, cuando salgamos de este lugar, salgamos diferente a cómo llegamos. Salgamos con un deseo distinto al que llegamos. Con un deseo de agradarte a ti, de buscar de ti como nunca antes. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Siéntate, mi hermano. Dale la mano a tu hermano y dile: ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Siéntate, mi hermano. Amén. Quiero pedirle a los servidores, por favor, nadie debe estar allá en el salón, en el salón de eso, ese momento de escuchar palabra del Señor. Amén. No hay necesidad, y con todo respeto, con todo mi amor, es momento de escuchar palabra del Señor. Ahorita vamos a tener el momento de poder compartir. Amén. Gloria a Dios. Discúlpeme que aparentemente soy tan estricto. No, es por el Señor, no es por otra cosa. Amén. A veces perdemos bendiciones por ser ignorantes de lo que el Señor nos pide y que debemos hacer. Gloria a Dios. Como tema, mi fracaso no debe enmarcar mi futuro. Yo no sé, si yo le preguntara a ustedes, ¿alguien ha sido aquí encarcelado? Digo, quizá usted no quiera contestar, usted tiene el derecho de contestar, de no contestar. ¿Aquí alguien ha sido encarcelado? Yo me acuerdo de esa experiencia. Sí, yo me acuerdo porque... Sí. En la cárcel. Oh, Madeline, no. Madeline nos lleva encarcelado como por año y pico ya. Sí. Claro. Cuando nosotros miramos nuestro pasado, miramos experiencias que nos pueden haber marcado. Yo no sé si usted en su vida personalmente alguna experiencia la ha marcado. Cuando yo miro mi pasado, miro experiencias que yo no hubiese deseado tener. Yo nunca tuve una vida pesada. Y cuando digo vida pesada, por la gracia del Señor, nunca he tenido que estar en la cárcel y jamás desearía con el ambiente de la cárcel. Nunca fui drogadicto, nunca fui un borrachón. Fui bien religioso, eso sí. En un momento dado, antes de convertirme, ¿verdad? Era religioso. Ahora me convertí, dejé de ser religioso. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Ciertamente así es. Porque a veces, siendo religiosos, pensamos que estamos buscando al Señor y vamos por la ruta equivocada. Hasta que entendemos que el tener un encuentro con Jesucristo es dejar de ser religioso. Aleluya. Ahora, con todo y esto, mi experiencia pasada, pues, está marcada de unas experiencias que, cuando miro, hay cosas que yo no quisiera ni pensar en ellas, pero de vez en cuando regresan. Y cuando pienso, me avergüenzo de ellas. Oh, pastor, parece que tiene un pasado bastante negrito. No. Cosas que aún pueden ser leves, sin embargo, tú estás consciente que hoy como cristiano las sopesas y te das cuenta que tú sientes vergüenza en el Señor. Porque me doy cuenta de cuántas veces hacemos cosas por la ignorancia de no haber conocido al Señor. Y yo creo que ese debe ser el dolor que debemos sentir cuando en ocasiones pensamos que estamos bien y no lo estamos. Y cuando miramos en un pasado, ¿qué tú ves? Para algunos todavía su pasado es su presente, por cierto, pero no significa que tiene que ser su futuro. Y en este día yo quiero preguntarte dentro de tu corazón si tú quieres cambiar tu pasado. ¿Sabe? Cuando nosotros miramos el pasado, hay personas que han sido tan fuertes que no la han dejado mirar hacia el futuro. Y lo han convertido como un bastón, o lo que le llamamos precisamente como una falta, y que no deja encaminarlo en cosas hermosas que Dios tiene preparado para su vida. Muchos no lo reconocen. A veces dicen, no sé por qué. No sé si ha pasado cuando usted se ha encontrado una persona o ha visto algo como que le recuerda algo de su pasado y usted se queda paralizado. Y se bloquea. Y dice, ¿por qué me tengo que comportar en este momento dado? A veces uno mira a una persona, no por lo fea, y lo asusta, ¿verdad?
Hay cosas que no puede uno hacer, ¿verdad? Y que remedio. Pero quizás le recuerda. Y a veces no le ha pasado que precisamente usted, en un momento dado, cuando usted mira a alguien, como que usted le cae mal inmediatamente. Y usted no sabe por qué. Puede ser que esté relacionado a algún fracaso o alguna situación de su pasado. Pero en el propósito del Señor no es así. Este hombre estuvo en la cárcel. Y el apóstol Pablo estuvo en la cárcel por amor y por servir al Señor Jesucristo. En el momento que él escribe esta epístola de Filipenses, habían pasado aproximadamente 14 años. Año aproximadamente 62 de nuestra era. Y cuando él escribe, la está escribiendo desde la cárcel de Roma. Está a punto de ser ejecutado, por cierto. Y se considera la epístola, la carta más gozosa que el apóstol Pablo escribió. La dirigió a una iglesia amada, porque era la iglesia de Filipos, donde había ido Timoteo, donde había ido Silas. Y él en aquel momento decide dirigir esta carta porque él sentía entrañable gozo por la manera que aquella iglesia se había comportado con él. Pero la iglesia estaba sufriendo porque sabía que el apóstol Pablo estaba en la cárcel. ¿Por qué razón? La cárcel para algunos puede significar fracaso, pérdida. Pero tenemos que hacer una evaluación exhaustiva y mirar si la razón por la cual en el lugar que estamos es para fracaso o es para bien. Para otros que miran precisamente se ríen de las circunstancias y dicen, te pasó porque te lo mereces. Y muchos que no amaban al apóstol Pablo lo enviaron ahí con tal de silenciarlo. Pero desde la cárcel nada le aguantó de poder escribir esta carta tan maravillosa. Y hoy yo quiero que nosotros brevemente hagamos una evaluación dentro de este corazón y ver si mi circunstancia es sueño de mi futuro. O si aún mi fracaso yo puedo enmarcarlo de tal manera que usarlo como un trampolín o una piedra de soporte para yo lograr cosas que jamás he logrado en mi vida. Gloria a Dios, aleluya. Muchos en su fracaso, en su pasado, nunca triunfaron. Llegan a los pies del Señor y pretenden entonces encaminar a otros en algo que ellos ni siquiera han podido hacerlo. Otros encuentran que cuando se convierten al Señor no son dignos de ser usados por Dios por su pasado. Pero yo quiero decirte en este día, nada ni nadie debe limitarte en lo que Dios tiene marcado para tu vida. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Porque aunque el hombre dicte todo lo contrario, el dueño de tu futuro no es el hombre, es el Señor. Y donde otros han fracasado no significa que tú tengas que fracasar. Me hace recordar la historia en un momento dado de dos hermanos. Hay tres personajes. Uno era el profesor Samuel Langley. ¿Cuántos han sabido aquí del profesor Langley? ¿Alguien ha escuchado? Nadie lo recuerda, ¿verdad que no? Ahora, ¿cuántos se acuerdan la historia de los hermanos Wright? ¿Alguien se acuerda la historia? Digo, si usted fue a la escuela tiene que saber. Aún en Latinoamérica, yo lo estudié en Puerto Rico también. Y me imagino que no sé en cuántas partes de Latinoamérica, los hermanos Wright. ¿Los aviadores? Correcto, los aviadores. Pero sin embargo no se encuentra del profesor Langley. ¿Y qué tiene que ver el profesor Langley con los hermanos Wright? Mucho. Aproximadamente en el año 1890, el Samuel Langley, doctor, él era un matemático y astrónomo. Había hecho una serie de experimentos en cómo hacer posible que una nave pudiese volar. Fue él el primero que comenzó este proceso y experimento. No fueron los hermanos Wright,
Y por mucho tiempo él estuvo analizando, evaluando cómo él podría lograr precisamente un sueño de su corazón. Por eso a veces tenemos que mirar que nuestros sueños a veces son una posibilidad dependiendo cómo los enmarcamos y quién es quien lo dirige. El problema de algunos es que están muy bien enmarcados pero mal dirigidos. Y por eso nunca pueden lograr sus sueños. Aún usando el nombre del Señor. Alabado sea el Señor Jesús. Y Langley hizo una evaluación completa y por 1890 aproximadamente, él comenzó su primer experimento. Y él logró hacer posible que por primera vez una nave espacial pudiese surcar los aires, pero sin tripulante, sin una persona. 1898, Langley le pidió al Departamento de Guerra que le aprobara un presupuesto porque quería ayudar al ejército de los Estados Unidos a lograr ser el primer ejército del mundo, lograr precisamente el tener una nave que pudiese volar. Y el departamento lo encontró interesante y le dio en aquel entonces, para 1898, $50,000. $50,000 en aquel tiempo es una representación de más de $500 millones hoy día, por cierto. Y ellos hicieron la inversión. En el 1901 logró que por primera vez una nave de gasolina, esta vez, aquella vez era sin gasolina, sin motor, pero por primera vez surcara los aires, pero todavía sin tripulante. En el 1913, en octubre 8, él intentó volar la nave por primera vez, él siendo parte de esa tripulación. Y él hizo algo. Él llamó la atención de todos los medios noticiosos, preparó todo, y el New York Times, que era el más famoso periódico de aquel entonces, tomó atención precisamente de lo que Langley quería hacer. Y tomó la atención de todos los medios noticiosos. Quiere decir que todo el mundo estaba pendiente. Y él preparó el ambiente porque él pensaba, dentro de toda su capacidad intelectual, siendo el conocedor que él tenía y sabiendo de los años que él había entregado a este experimento, que él iba a lograr su propósito. Y se preparó bien, pero desafortunadamente su primer intento fue un fracaso. Y en el momento que intentó correr la nave automáticamente rompió sus brazos y colapsó. Recibió una crítica tan fuerte del New York Times que automáticamente le dijeron que cómo era posible que un hombre como este, sabiendo de que esto no se iba a lograr en tantos años para poder lograr su propósito. Ni pronto ni perezoso, él no se aguantó ahí. Él volvió y trató nuevamente de hacerlo. 8 semanas más luego, y volvió al intento. Y volvió a programar todos los medios noticiosos para que estuvieran allí viendo aquel experimento. Y por segunda vez, Langley fracasó. Y fue tan fuerte la experiencia que él pasó, que esto lo desmoralizó. Fascinantemente, 3 días más tarde, los hermanos Wright, sin ningún tipo de experiencia, no tenía la preparación académica que tenía este hombre, no tenía el conocimiento que este hombre tenía. Sin embargo, 2 hombres de Ohio, en North Carolina, específicamente en lo que le llaman Kitty Hawk de North Carolina, por primera vez, ellos montados lograron tripular el primer avión que nosotros conocemos en el aire, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. 2 hombres sin experiencia, pero que tenían un sueño, un anhelo, una visión. ¿Cómo lo hicieron? La gente no lo conocía. Quienes conocían precisamente era el profesor Langley porque era el más famoso. Pero estos hermanos nadie los conocía. Porque sencillamente, ¿quién eran los hermanos Wright? Sin embargo, ellos tenían un anhelo y un sueño. Me es interesante porque años antes, en el siglo XIX, siglo XVIII aproximadamente, me corrigen si estoy incorrecto, pero Julio Verne vio aquella visión de ver barcos, de ver aviones y de ver montones de cosas que de luego fueron una realidad.
una visión. ¿Quién se la dio? Lógicamente bien sabemos quién se la dio. Y hoy es un pasado, es una realidad. It came to pass. Me hace recordar la historia también de un famoso científico que muchos conocemos, Thomas Edison. ¿Quién fue Thomas Edison? ¿Alguien puede decir? El que descubrió el bombillo y no fue el de Keynes. ¿Verdad? Fue ni el mío, por cierto. Muy bien, gracias por traer el punto. Por 2500 veces, Edison intentó por muchas formas tratar de ver cómo podía descubrir la electricidad y había tomado un empeño. El día que la descubres, él hace el experimento y trae a las personas precisamente más allegadas para que pudiesen conocer la experiencia de lo que él había descubierto. Ya él estaba seguro, porque ya él había tomado las partes para poder lograrlo y lo había visto. Sin embargo, la gente no lo sabía. Y llamó a unos medios precisamente para que ellos pudieran ver y se sorprendieron de lo que fue él capaz de hacer. En vez de reconocer a otros lo que él había hecho, un periodista se levantó y dice: óyeme, ¿qué me puedes decir que te intentaste 2500 veces y fracasaste esas 2500 veces? Edison lo que se quedó mirando y lo miró y dice: aprendí 2500 veces en cómo no hacerlo. Cómo hay diferentes formas en las cuales no tenía que hacerlo. Pero la paradoja es, la enseñanza es, que no importando las veces y las críticas que otros le dieron, nada lo aguantó en lograr, gracias al Señor, como un judío, pero también como un creyente, el poder saber lo que es capacidad en el Señor, por la gracia de Dios. Denle un aplauso al Señor por eso. Lo que otros hicieron en un pasado, hoy nosotros tenemos el producto y el beneficio de poder disfrutarlo. Y hay cosas en nuestras vidas que muchas veces cuestan un precio. El apóstol Pablo es considerado para mí, y no solamente para mí, sino para muchos, uno de los grandes baluartes, aparte de nuestro Señor Jesucristo. No ha habido un hombre en la historia de la iglesia que haya hecho lo que el apóstol Pablo hizo, ni aún los 11 apóstoles antes de él. Ninguno de ellos. El apóstol Pablo dio 4 viajes misioneros. El apóstol Pablo fue un enemigo de la iglesia. Persiguió a la iglesia de tal manera de que él mató gente. Porque también el apóstol Pablo fue un criminal. Consintió en la muerte de muchos. Sin embargo, él entendía en la perspectiva de lo que él estaba haciendo, que lo estaba haciendo correcto. Por eso hay mucha gente que tiene sueños con buenas intenciones, pero mal guiados. Y él, en el nombre de Dios, estaba equivocado hasta que encontró a Jesucristo. Y en el momento que el Señor se le revela, le dice a Ananías: vete a tal sitio donde está Saulo y quiero que ores por él, porque me va a ser un gran instrumento en mis manos y ha de padecer mucho por causa de mi nombre. Imagínate que el Señor te ministra a ti y dice: yo tengo un propósito para tu vida, pero tú vas a tener que pasar esto. ¿Tú estarías dispuesto? Sin embargo, el apóstol Pablo estaba consciente de aquella experiencia y cómo conoció. El primer problema que tuvo el apóstol Pablo fue que muchos lo rechazaron. Muchos le dieron la espalda y muchos consideraban que era un fake. Porque precisamente por todo lo que había hecho, porque había perseguido a la iglesia, le había hecho mucho daño. Y ahora encontramos un hombre que había perseguido a la iglesia, de momento se convierte en un instrumento para bien. ¿Cómo es esto posible? ¿Cuántas veces habrá gente que recuerdan tu pasado y te miran basado en lo que fuiste y dice: no es posible que Dios pueda tratar con un hombre o con una mujer con los quilates erróneos que tienes por tu fracaso, por lo que pasaste, porque no eres digno? Y muchos te van a criticar pensando que sencillamente tú no puedes lograrlo. ¿Y cuántas veces en tu vida tú has mirado la condición de tu pasado y te ha evitado lograr alcanzar los sueños que Dios tiene preparado para tu vida? ¿Sabes por qué? Porque lo has basado en lo que tú puedes hacer y no lo que Dios puede hacer a través de ti.
Ese es el problema que tenemos con muchas personas que le sirven al Señor. Vienen, tienen un encuentro con el Señor. Muchos tienen miedo de volver a fracasar porque una vez fracasaron, le dieron la espalda y dicen: pastor, ¿para qué yo voy a volver a convertirme para volver a hacer lo mismo? Precisamente porque el problema no es ese. El problema no es lo que ha pensado. Es que hay algo de tu pasado que está marcado, que no te deja mirar, que Dios quiere quitarlo para que no vuelvas al mismo lugar. Pero si le van a dar un aplauso al Señor, hácelo grande para su gloria, a su nombre. Mi fracaso no puede marcar lo que va a ser mi futuro. Y hoy yo quiero decirte en este día que hay un propósito de parte de Dios para tu vida, pero tú has sido quien lo ha aguantado. No ha sido la crítica, no ha sido tu hermano, no ha sido lo que el otro ha pensado, ha sido tú mismo, porque el Señor quiere hacer lo que es posible, no importando lo que tú hayas vivido, pero convertirlo en algo hermoso. Pero ¿cuántas veces aguantamos al Señor precisamente porque nos enmarcamos en nuestros propios sueños? Pero anhelos que están basados en lo que queremos, pero no en lo que Dios tiene determinado. Yo sé que eso es lo que muchos no quieren escuchar, pero esta es la realidad. ¿Por qué tú estás aquí? ¿Qué tú buscas en la vida? ¿Sabes tú quién tú eres de verdad? Si yo le preguntara a usted, ¿usted tiene identidad? ¿Sabe de verdad que cuando la gente lo saluda, claro, lo saludan por su nombre, lo conocen por un apellido, lo conocen quizá por un número que quizá usted tiene? Pero aparte de eso, aparte de lo que ha podido estudiar, aparte de lo que ha podido conocer, ¿sabe usted quién en realidad es usted? ¿O está deambulando en la vida y todavía sigue pasando y su vida ha pasado? Y cuando mira hacia atrás, ¿qué usted ha dejado? ¿Cuál ha sido su legado? ¿Se puede sentir orgulloso, honrado en el Señor y su legado? ¿O todavía, aún sirviéndole al Señor, sigue dando tumbos porque todavía no quieres que Dios saque de ti aquello que le impide llevarte a donde Él tiene preparado para ti? Tu rencor, tu coraje, lo que alguien te hizo, tu fracaso precisamente porque sabes que tienes miedo a volver a hacerlo. Pero yo quiero decirte hoy, no permitas que ese pasado sea lo que te aguante delante de la presencia de Dios. Pero para que tu fracaso sea distinto y convertirlo en una joya hermosa, tú tienes que permitir que sea el Señor quien te rompa, quien te forme y cambie tu vida. Pero mucha gente que no quiere, mucha gente que están llenos de ellos, están demasiado llenos de ellos, y por eso el Señor no puede hacer la obra que Él quiere hacer. Le sirven a Dios, pero están todavía llenos de ellos. Le sirven al Señor, pero quieren que las cosas sean a su forma, en el momento que Él quiera y en la limitación que ellos disponen. Pero yo quiero decirte en este día, de esa forma tú no sirves para el Señor. Dios tiene que romperte. Dios tiene que quitar lo que no sirve y meter su mano en su corazón. Y hasta que no meta su mano en tu corazón y te comienza a romper, Él no puede comenzar a cambiarte. Aleluya, gloria a Dios. La condición de tu corazón es la que ha hecho diferencia en tu vida. Es la que te pone a enmarcarte para mirar por encima de los hombros a los demás y pensar que ellos están mal y que tú estás bien. La condición de tu corazón es la que ha hecho diferencia, que te ha llevado a críticas. Te ha hecho separación en aquellos que tú amas y los que te aman a ti. Porque no queremos que precisamente cambiar en aquellas áreas donde el Señor necesita trabajar con nosotros. Y te pregunto, ¿quién tú eres? Dime, ¿quién tú eres? ¿Qué es lo que define quién tú eres? Tu trabajo. Eso es lo que serás por el resto de tu vida. Y cuando te mueras, ¿qué van a decir la gente de ti? No, perdóname. ¿Qué la gente podrá decir lo que quiera y siempre lo ha dicho. Pero mi pregunta es, ¿qué va a decir el Señor de ti? Porque eso sí te debe importar. Te importa lo que la gente piensa y vives conforme a lo que la gente piensa, pero nunca haces precisamente acercarte y te has puesto a meditar. ¿Qué piensa el Señor de mi vida? Aleluya. ¿Qué piensa Dios de mí? Cuando el Señor me mira, ¿qué ve? ¿Quién ve?
Mira y ve un siervo, un hombre de Dios, una mujer de Dios, o ve una persona deambulante que no sabe en qué rumbo se dirige. Cuando yo miro mi legado, no es el aspecto de lo que yo he podido lograr personalmente. Ojalá que pueda lograr muchas cosas. Hubiese querido ser millonario. Yo dejé 2 negocios precisamente en Puerto Rico porque yo estaba consciente de un llamado aunque no quería aceptarlo. Dios me dio lo que yo tenía, pero aún teniendo lo que tenía, llegó el momento que se lo tuve que entregar al Señor y sacrificar mi Isaac con tal de agradarlo a Él y perseguir algo que yo no quería, pero era el destino que Él tenía preparado para mí. Un destino que me ha marcado, que me ha dolido y me ha costado. Y me ha limitado a no lograr otros sueños que tenía. Pero aquellos sueños que no he logrado, en el Señor he logrado cosas que jamás yo me había imaginado, por su gracia y para su gloria. Lo que he perdido, como dijo el apóstol Pablo, ha redundado para bien, para el progreso del Evangelio. Cuando estoy en un lugar trabajando, estoy allí ejerciendo una responsabilidad secular, pero mi propósito, más que la responsabilidad de hacerlo, estoy allí porque, aunque no me gusta mucho el lugar, por cierto, pero estoy allí porque amo las almas y persigo el propósito de que Dios pueda cumplir su propósito en mi vida y ser el instrumento que Él ha determinado que yo sea. Cuando tú estás en la mano del Señor, ¿qué el Señor piensa de ti? Donde Dios te ha puesto. ¿Estás tú cumpliendo lo que Dios te ha llamado a hacer? Cuando te montas en el vehículo, cuando estás en la escuela, cuando estás limpiando, cuando estás en tu trabajo, ¿estás siendo el instrumento que Dios quiere que tú seas? O pasa un día más y el Señor te pone una persona y pasó y tú no le diste nada, y pasa otro día y pasó otra persona y te la pone y nada haces. Y sin embargo estás metido en tus problemas, estás metido en todo lo que tú quieres hacer y te has olvidado el verdadero propósito de Dios. Somos creyentes, pero si tú has llegado a este lugar, no porque seas a este lugar, Iglesia Cristiana Nuevo Comienzo, al lugar de conocer al Señor. Si has conocido al Señor, algo tú tienes que meterte en tu corazón, y termino con esto, y es esto: es para qué Dios me quiere usar. ¿Para qué? Me ha salvado. Y como dije en un principio, ¿sabe cuál es el problema de la mayoría de los cristianos? Un 75%, y que creo que estoy siendo muy conservador. ¿Sabe cuál es el problema? Han aceptado a Jesucristo como Salvador, pero no lo han aceptado como Señor. Ese es el gran problema. Cada cual quiere salvación, ¿cómo no? Queremos salvarlo, queremos ir al cielo, pero no quieren hacer lo que el Señor les pide. There's a lot of commitment with ourselves. Our lives is full of ourselves, and we have forgotten the purpose of God. ¿Quién soy yo? El apóstol Pablo no permitió que aquel fracaso de estar en la cárcel, porque otros lo van a mirar como un fracaso, porque lo que hizo, mira, se lo merece. No, sino él aprovechó. Y aún en el momento dado, cuando en Hechos capítulo 15, capítulo 13 aproximadamente, cuando él tiene la experiencia con Silas, y en el medio, cuando lo habían azotado, le llevaron en medio de aquella cárcel, la otra cárcel precisamente de Filipos. Y se levantaron, y en la medianoche dice, ellos estaban cantando coritos. De momento surgió aquel terremoto. Ellos podrían estar en la conmiseración de su condición, diciendo, ¿por qué estamos pasando lo que estamos pasando? Mirando su fracaso y dejándose embarcar por ese fracaso. Pero en aquel momento estaban cantando coritos, estaban adorando al Señor, y de momento surgió un gran terremoto, dice la historia. Y dice que en aquel momento, cuando el guardacárcel se levantó, él pensó que todo el mundo se había ido.
Y dice que de momento se escuchó cuando él desenvainó aquella espada para él matarse. Y Pablo, por discernimiento del Espíritu Santo, levanta la voz y dice: no lo hagas. La cárcel estaba completamente oscura. Nadie podía ver lo que estaba pasando, pero había un Espíritu Santo que en medio de la oscuridad vio lo que estaba pasando allí. Y por Pablo ser aquel instrumento, se dejó llevar y fue usado por el Señor. Y le dijo: no lo hagas. Y cuando él escuchó, dice: estamos todos aquí. Y el guardacárcel se sorprendió y dice: ¿cómo es posible? Y dice la historia que fue tembloroso a los pies de Pablo, reconociendo la verdad, porque cuando él lo alumbró, se dio cuenta que ninguno de los presos se habían ido, todos estaban allí. ¿Por qué? Por la influencia de un hombre que no miró sus vicisitudes y su pasado, y se dejó usar por Dios para poder ministrar y hacer ver que en medio de las circunstancias Dios puede obrar todo para bien. Oh, levanta tus manos y dale alabanza al Señor por eso. ¡A su nombre! ¿Te gustaría hacer eso, Luis? Dios lo tiene preparado para ti, pero tú tienes que estar dispuesto a imponerte en sus manos. Y el hombre tembloroso fue a sus pies y le dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Oh my God, qué lindo es el Señor. Quizás la experiencia negativa alumbraba y dictaba que todo iba a salir mal, pero aquella experiencia Dios lo usó para traer luz en un hogar que tenía oscuridad. Y el apóstol Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y aquel hombre romano, porque era una vergüenza de él poder permitir que aquellos hombres se desaparecieran. Era una vergüenza si él permitía que aquellos hombres se hubiesen ido. Él, en vez de matarse, por eso él quería matarse, precisamente por aquella experiencia. Sin embargo, Dios la utilizó para hacer aquel fracaso una luz y un diamante para el futuro de su vida. Si él no hubiese estado allí en el momento de la dificultad, ¿cómo hubiese pretendido que Dios te hubiese podido usar? Hay ocasiones que Dios va a usar circunstancias que tú no las entiendes y no sabes por qué las estás pasando, pero Dios las va a utilizar para bendición no solamente tuya, sino de aquellos que están alrededor tuyo. Señor, aleluya. Y te va a levantar, y aunque tú no lo entiendas, en vez de ponerte a hacer el peripari, ponte a adorar al Señor y mirar y ver que Dios quiere usarlo para que su nombre sea glorificado. No use tu circunstancia para meterte y hundirte en ella. Úsala para que el nombre del Señor sea glorificado. Levanta tus manos y dale alabanza al Señor por eso. ¡A su nombre! Mis circunstancias no pueden marcar mi futuro. Mis fracasos no pueden marcar mi futuro. Yo quiero usar mi futuro, precisamente no importando lo que ha pasado, aunque otros digan lo que digan, para ver que de verdad Jesucristo vive en mi vida. Pero no me puedo mover de algo que fue el Señor quien lo permitió y me puso allí. No te muevas de algo que Dios te necesita que tú te quedes, porque aunque tú no lo entiendas, Dios está en el asunto. Aunque tú no lo entiendas, Dios tiene un plan. Aunque tú no lo entiendas y tú no lo veas, Dios te está preparando para algo mayor, para algo poderoso que te va a bendecir, pero va a bendecir a otros. Aleluya. Aunque no veas los resultados del momento, Dios lo está preparando todo. Hay un plan maravilloso y el plan no solamente te incluye a ti, pero incluye a los que están alrededor tuyo. Oh, adora al Señor en esta tarde y dale una alabanza al Señor por eso. ¡A su nombre! Que muchos nos quejamos y veo tanta gente potenciales sentados en las bancas. Ah, pastor, es que usted no me da la oportunidad. Yo no te doy la oportunidad no soy yo, es el Señor que te la da. La pregunta que tú tienes que hacerte: ¿qué estoy haciendo yo para que Dios me abra las puertas? ¿Qué estoy haciendo yo? Y son parte de los hermanos Abba. Cómo Dios me usaba, cómo yo oraba, cómo yo alababa. Y todos los hermanos Abba
Y todo es un pasado. Y el Señor quiere decirte, ¿sabes qué? Esos hermanos Abba te están trayendo mucha perdición a ti. Ahora cambia el ritmo, cambia el tono y ponte en mis manos para yo cambiar el sentido de tu vida. Y yo quiero invitarte en esta tarde para que te des cuenta de algo mayor, importante. El tiempo se acaba, el tiempo pasa. ¿Y qué estás haciendo con tu vida? Entonces, porque antes $2 o $3 estás perdiendo la bendición y por eso estás más seco que una pasa arrugada. Por estar pendiente del dinero que quieres adquirir y no te das cuenta que si el dinero es lo que te define, entonces tú no sabes lo que es el futuro. Enmárcate en el propósito de Dios en este día. Dios necesita gente que aunque otros no lo entiendan, para Él es importante que tú lo entiendas. Yo no llegué aquí por casualidad. Yo llegué aquí porque el Señor me trajo. Pero si yo no me hubiese puesto la mano al Señor, yo no estaría aquí hoy con ustedes. Yo tenía otras opciones. Y me moví en esa dirección, pero el Señor me dijo, no, es acá. Y yo le dije, Señor, quiero agradarte, quiero hacer tu voluntad. Y estoy utilizando el ejemplo para que usted entienda lo que Dios es capaz de hacer. Es lo mismo que Dios va a hacer con usted, pero usted tiene que ponerse la mano al Señor y mirar de frente, mirar de lado, mirar para todos lados y decir, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Me has puesto aquí, yo creía que era tu voluntad y ahora todo esto me está pasando. Y el Señor te dice, espera, hija, espera, hijo. Mi obra no ha terminado contigo. Y cuando termine vas a estar listo para lo que yo quiero hacer. Pero hay resultados que a veces no lo hemos buscado y esa es la razón de nuestro fracaso. No te adelantes del propósito de Dios y lucha por tu bendición. Lo que usted haga de aquí en adelante, el momento que usted salga, esa es decisión de usted. Si usted quiere aceptar al Señor y reconciliarse, eso es su responsabilidad. Debería hacerlo porque es para bien. Pero si usted quiere seguir marcado en esa vida de pasado, esa es su responsabilidad. Pero no le eche la culpa a Dios de su fracaso. Échese la culpa a usted mismo de lo que usted no ha logrado. Porque los planes de Dios son maravillosos, son poderosos. Son poderosos. Dios trabaja en Kairos y no en Cronos. Recuérdalo bien. Dios trabaja en Kairos y no en Cronos. Cronos es el tiempo del hombre, Kairos es el tiempo de Dios. Unos segundos para el Señor puede ser años para ti, pero ¿sabes qué? Cuando sea, va a ser. Cierra tus ojos. El pastor ya terminó, no puede ser, se siente mal. No, me siento bien. Sonríe que Cristo le ama. Mi fracaso no debe enmarcar mi futuro. Yo no sé lo que enmarca tu futuro. Yo no sé dónde tú estás. Soy viuda, perdí mi esposo. Soy viudo, perdí mi esposa. Perdí mi trabajo. Mi esposo me dio la espalda, mi esposa me dio la espalda. Estoy solo. Me siento fracasado. Ese es tu futuro. Yo quiero decirte hoy para ti que el mensaje del Señor para tu vida es: ese no es tu futuro. Hay un plan mayor, hay una bendición preciosa, pero no la puedes recibir hasta que tú no estés listo para recibirla. Gloria a Dios, aleluya. Yo quiero que pongamos la misma alabanza, la que yo pedí al principio. Y yo quiero que tú escuches esta alabanza. Y por favor, con tus ojos cerrados, no para que te duermas, por cierto. Hay algunos que hay que chequear aquí porque hay que pullarlos. Pero mientras escuchas esta alabanza, yo quiero que te hagas una pregunta bien personal. Y es: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Quizás yo no soy digno de que el Señor me tenga en memoria, pero el Señor te tiene en memoria. Porque Dios tiene un propósito marcado para tu vida. Dios tiene un plan maravilloso. El problema, ¿sabe cuál es el problema? Que no lo vemos. Por eso atrasamos el plan de Dios. Aguantamos el plan de Dios porque como no lo vemos, no lo entendemos y por tanto nos desviamos.
Pero algo que el Señor te pide hoy, escúchame bien, es ponte en sus manos. Ponte en sus manos. Y mientras escuchamos esta alabanza, yo quiero que tú medites en esta palabra. Y si Dios de alguna manera te ha hablado y sabe que te ha tocado, yo quiero invitarte para que tú vengas a orar conmigo al frente. Porque Dios quiere tratar con tu corazón y convertir tu fracaso en una joya preciosa para investirla para el futuro. Mientras yo viva, lo que quiero es, Señor,